Y en Directo América llegó el momento de hablar de economía, por ello le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, Andrés, ¿y vos? Bien, también Jorge, vamos a empezar en Estados Unidos con el principio de acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos sobre el techo de la deuda. Cuéntenos. Bueno, es importante decir que el texto en su totalidad no ha sido publicado, pero trascendieron algunos detalles a través de una hoja informativa distribuida por los republicanos. El acuerdo deja en suspenso el techo de deuda de 31,38 billones de dólares. Esto permitiría al gobierno federal lograr financiación y también seguir cumpliendo sus obligaciones de pago hasta al menos enero del 2025. Se prevé que el gasto público no destinado a defensa se mantenga estable durante 2 años y también aumente un 1% en el 2025. No hay cambios en el seguro médico y la atención médica a los veteranos. El pacto pone límite a lo que se conoce como gasto discrecional, el dinero que el Congreso asigna cada año para financiar agencias y programas federales. Muchos programas federales van a sufrir sin duda recortes presupuestarios porque no habrá un aumento debido a la inflación. Los republicanos lograron introducir los requisitos laborales para reducir ciertos subsidios contra la pobreza, especialmente las ayudas para alimentos. Por ejemplo, en lugar de exigirse hasta los 49 años, se extenderá a los 54 años para personas sin hijos. También se van a agilizar las leyes para aprobar nuevos proyectos energéticos. Ahora, con el 5 de junio como fecha límite para evitar el impago en Estados Unidos, demócratas y republicanos comienzan a cabildear para aprobar el proyecto lo antes posible. Jorge, vamos a cambiar de tema, vamos a ir a América Latina. Con el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Brasil se firmaron nuevos acuerdos. Bueno, los países acordaron temas como el intercambio comercial, también en ámbito energético y la conservación del medio ambiente. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recordó que tras la interrupción de las relaciones entre ambos países, el flujo pasó de 6.000 millones de dólares al año a 2.000 millones. El comercio bilateral con Venezuela alcanzó cerca de 1.700 millones en 2022, con exportaciones brasileñas de 1.300 millones e importaciones de cerca de 400 millones de dólares. El viaje se produce como una antesala de la cumbre de jefes de Estados suramericanos que convocó Lula da Silva con el objetivo de impulsar la integración regional. A la cumbre asistirán representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Todos confirmaron su asistencia, menos la peruana Dina Boluarte. Jorge, y vamos a seguir allí en la región. El Parlamento chileno aprobó una ley con histórico aumento del salario mínimo. El proyecto que reajusta el salario mínimo hasta alcanzar de una forma gradual y hasta julio del próximo año los 500.000 pesos chilenos, unos 623 dólares al cambio de hoy. Pero Patricia Luna tiene todos los detalles allí en Chile. El Congreso chileno despachó a ley un nuevo incremento del salario mínimo que pasará de los 512 dólares actuales a 625 en el plazo de un año a julio de 2024. Se incrementará de forma paulatina. Primeramente se pasará de 512 a 550, después se pasará a 575 en septiembre de este año y de ahí a 625 en julio de 2024. Esto supone uno de los grandes triunfos porque fue una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, que se comprometió a que el sueldo mínimo alcanzara los 500.000 pesos chilenos, que equivalen a esos 625 dólares. Ya se había incrementado el año pasado en unos 60 dólares aproximadamente, pero se decidió adelantar este proceso debido a el costo que ha tenido para los chilenos en la vida la inflación, que se sitúa en un 9,9% anualizada en este momento. Eso supuso un trabajo arduo para llegar a acuerdos con todos los sectores políticos y también para lograr subsidios para las pequeñas y medianas empresas, que también se verán favorecidas por recortes de impuestos. Entre 170.000 y 180.000 empresas pequeñas y medianas en Chile podrán de esta forma incrementar el salario a sus trabajadores. En total se espera que la medida favorezca a 1 millón de personas que en Chile reciben el salario mínimo. Jorge, vamos a cambiar de tema nuevamente. Hay reacciones en Turquía con el triunfo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que extiende su mandato hasta 2028. ¿Qué retos hay en materia económica? Bueno, el principal, la inflación que disparó el costo de vida y también reconstruir ese país tras el devastador terremoto en el que murieron más de 50.000 personas. Erdogan dijo durante su discurso de victoria que habría un descenso de la tasa de inflación, que actualmente se ubica en el 43% anual, pero las medidas de Erdogan han sido controversiales frente a la inflación.
Por ejemplo, aumentar el gasto público, lo que junto con la bajada de los tipos de interés solo empeoró la inflación según los economistas. El presidente también incluyó subvenciones a la electricidad y el gas. La moneda turca se ubica en mínimos históricos desde las elecciones del 2018. Esa moneda local ha perdido el 80% de su valor frente al dólar y las reservas en divisas del Banco Central también están en negativo. Aunque el Banco Central de ese país ha pronosticado que la inflación caería al 22% para finales de este año, los economistas de Bloomberg sitúan la cifra cerca del 43% anual. Y hablando de cifras, ¿cuál es nuestra cifra del día? Con una cifra no tan positiva, el consumo de cigarrillos ha causado la muerte de 351.000 personas, 351.000 personas en 8 países de América Latina, además de costos por casi 50.000 millones de dólares anuales asociados a la atención de las enfermedades provocadas por el tabaquismo. Esto según un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. El estudio incluyó a países como Argentina, Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Chile, que representan el 80% de la población de América Latina y el Caribe. Jorge, muchas gracias por la información económica. Nos vemos en la próxima.